Pasan 3 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista de esta jornada y recibimos a José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria. Vamos a conversar, cómo viene la previa al comienzo de clases en materia de transformación educativa, pero también de elección de horas. Bienvenido, Olivera, ¿cómo anda? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes aquí hoy. Bueno, hablemos primero que nada de la elección de horas. Desde las autoridades de la educación se difundió que el porcentaje de elección ya ronda el 78% elección de horas a nivel nacional. ¿Cuál es la visión de ustedes a propósito de estas cifras y de cómo viene la marcha de la elección de horas, que es fundamental para el comienzo de clases? Bien, si algo ha caracterizado esta administración es montar una gran estrategia de marketing que construye un relato disociado totalmente de la realidad. La realidad de la elección de hora tardía, hecha de mala forma, como se viene procesando, la van a vivenciar lamentablemente las familias y los estudiantes en el inicio de curso. Cuando transcurran 2, 3, 4 semanas, tal cual lo aconteció el año pasado, y sus estudiantes no tengan a todos sus docentes. No porque los docentes falten porque no tengan a nadie a trabajar, como muchas veces se cree, sino porque no hay docentes asignados. La van a vivenciar los estudiantes cuando tengan 15, 20 días a un docente y resulta que después no lo tienen más porque ese docente tuvo que renunciar al grupo porque tuvo la oportunidad, sin que se le violentara su derecho, de elegir otro cargo, o porque tuvo que renunciar porque no había forma material de acomodar los horarios dentro de la institución educativa. La va a vivenciar un número importante de docentes que se van a quedar sin trabajo en un sector que no tiene despido ni ningún tipo de seguro de paro, en un sector altamente feminizado, muchas jefas de hogar que a partir del 1 de marzo, tal cual se vienen dando los procesos de elección de hora hoy día, no solamente pierden su fuente de trabajo, su salario, sino también la cobertura social y médica de ella y muchas jefas de hogar de quienes dependen de ella. Entonces, hay un relato que en los papeles dice 70 y pico % de horas asignadas, pero lo cierto es que esta administración, particularmente, se ha encargado de desmontar lo bien que se venía haciendo la elección de hora hasta el año 2019-2020. Porque lo que nos decía ese proceso era que a mediados de octubre debía procesarse la elección en formación en educación, mediados de noviembre se procesaba la elección de horas en secundaria y mediados de diciembre se procesaba la elección en educación técnico-profesional. Bueno, si usted se encuentra que hoy se están desarrollando en paralelo, de forma conjunta, la elección de educación técnico-profesional y secundaria en el mes de febrero, cuando usted encuentra que se han desordenado los procesos de elección de horas, yo creo que por desconocimiento de cómo funcionan las instituciones educativas y hay docentes que se les prohibió elegir cargos de docencia indirecta, como puede ser su dirección o adscripción, porque se ha priorizado las horas de aula, pero más tarde esos cargos usted los va a tener que cubrir y con algún docente que ya está en aula, lo cual genera esa situación que yo decía de renuncia a los docentes. Por lo tanto, la administración carece de sentido común y de una lógica de administración que permita la planificación estratégica. Olivera, ¿y esto se aplica a todo el país por igual? Montevideo es el más afectado por sus dimensiones, por la cantidad de centros educativos. ¿Pasa con todas las materias por igual? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es un efecto país, porque particularmente cuando uno sale de las capitales departamentales, también hay otros interiores y otras realidades que muchas veces no se conocen. Claro, desde pero por ejemplo, yo veo Tacuarembó, según las 690. cifras del CODICEN, alcanza casi el 100%, el 99,57% de las horas. Veo también, por ejemplo, que Salto tiene el 98,43%, Río Negro el 96%, Soriano el 98%, Artigas el 95%. Sí. ¿Eso es una realidad pareja o no? Yo creo que ahí hay que analizar las territorialidades, los territorios concretos. Yo puedo tener un número del 90 y pico % en Salto, pero que al inicio del curso la realidad no me lo corrobore. ¿Y cómo Porque una cosa sería eso? es como, y por ejemplo, lo que acabamos de decir. Hubo departamentos en donde se quebrantó los principios establecidos en la normativa de haber puesto antes de elegir las horas de clase los cargos de docencia indirecta. Esos cargos están hoy vacantes, esos cargos va a haber que cubrirlos con los mismos docentes que hoy... Si un docente prefería tener un cargo, quería postularse a un cargo de docencia indirecta, como puede ser subdirector, etcétera, de inscripción, no podía, tenía que... esos cargos están en stand-by. La normativa, exactamente, porque la normativa dice claramente que los cargos de docencia indirecta deben ponerse a elección antes de las horas de clase.
para ser claro. Claro, tiene una lógica. Tiene una lógica. Elige un director y después ese director va a tener su lugar y el docente, que podría ser ese, va a ser ocupado por otro docente. Claro, tiene hasta una lógica institucional de planificación. Por eso esta administración carece de planificación estratégica. Porque yo tengo que armar las instituciones educativas desde el punto de vista de su funcionamiento, ocupando aquellos cargos permanentes, comenzando por direcciones y subdirecciones, ni que hablar, siguiendo por el plantel de adscritos y otros cargos de docencia indirecta que colaboran en el armado y la organización institucional. Ahora, ¿ustedes no tienen información si, por ejemplo, estos departamentos, como mencionaba recién, Tacuarembó o, no sé, Río Negro, Salto, Soriano, ya tienen cubiertas esas vacantes a nivel de dirección y adscripción, por ejemplo? El 5 de febrero, cuando recién comenzaba este proceso, salimos bastante optimistas de una bipartita con la Dirección General de Educación Secundaria porque explicamos estas cosas. Y todo parecía indicar que se había entendido y que había que corregir. Bueno, nada de eso aconteció, sino que lamentablemente aconteció lo contrario. Se siguió para adelante quebrantando las pautas de elección que tienen este sentido de organización institucional que a veces carece la administración a la hora de asignar. ¿Usted dice que estas cifras son ficticias? No, lo que nosotros decimos es que estas cifras son cifras que no explican la realidad. Es decir, es una foto que no explica la realidad. Yo insisto, la realidad la van a ver los estudiantes. O sea, que se pueden modificar con el correr de los días. Y se va a modificar en la vida de las instituciones. Miren, el armado de horarios, que es un trabajo arduo, que implica, entre otras cuestiones, la actividad del secretario y de otros docentes, por lo general personal estable de las instituciones, lleva entre 40 y 50 días. ¿Cómo es pensado que un año lectivo que está pautado para iniciarse el 4 de marzo pueda una institución armar horarios de forma adecuada, contemplando situaciones, tratando de brindar las mejores condiciones tanto a estudiantes como a trabajadores en 10, 15 días hábiles como está aconteciendo hoy día? No es posible. ¿Cómo es posible que se planteen transformaciones y cambios que llevan a que el año lectivo esté culminando del 2023, esté culminando recién esta semana y ya dentro de 5 días tengo que comenzar un nuevo año lectivo? Bueno, estas son las cosas que se están improvisando desde atrás de un escritorio, pero que están, yo diría, desconfigurando las lógicas institucionales. ¿Qué se avisora, digamos, para el inicio de clases? Usted decía 2, 3, 4 semanas con falta de docentes que pueden irse modificando, sobre todo para el año lectivo, ¿no? Miren, hay decenas de miles de horas que en el año lectivo 2023 no se dictaron en los primeros 2 meses de clases, producto de estas situaciones. Claro, esas no son horas que figuran en las estadísticas que difunde la administración, porque además la opacidad, como muchas veces se manejan, y no poder auditar los procesos porque fuimos excluidos del proceso, no hay garantías. Los docentes sienten además que no hay garantías en el proceso de elección de hora tal cual se está llevando adelante hoy. Bueno, hace muy difícil poder decir que estos números son lo que son. Para nosotros son una parte de una estrategia de marketing, una elección que se tenía que haber hecho a mediados de noviembre, se está comenzando recién en forma, yo diría, sistemática, y en lo que más importa a partir de los primeros días de febrero. Usted decía que iba a haber docentes que no iban a tener trabajo, mujeres jefas de familia. ¿Cuál es la situación? Bueno, esto ha ido increyendo año, sobre todo en algunas asignaturas, disciplinas conocidas como deficitarias, que obviamente producto de las transformaciones curriculares que se vienen dando han implicado en algún sentido pérdida de horas, pero sobre todo recorte presupuestal con pérdida de grupos, aunque debemos decir que este año en algo se ha corregido ese aspecto, lleva a que haya docentes jóvenes, particularmente recién egresados, que tengan dificultad para acceder al trabajo. Y muchos de estos docentes jóvenes recién egresados son mujeres en un sector donde 72-73% son mujeres como fuerza de trabajo. Bueno, muchas de estas son jefas de hogar que se quedan sin trabajo, sin ningún tipo de cobertura, y que cuando retoman la actividad allá por el mes de abril, mayo, bueno, ahí se le generó todo un prejuicio en ese interregno que es irrecuperable. ¿Han medido cuántos cargos no se van a poder cumplir este año? Bueno, nosotros tenemos una medición que es clara, que es cuántos docentes van a ver quebrantado su situación laboral a partir del 1 de marzo. Y ahí hay toda una serie de categorías de docentes que son muchos los que están concursando hoy
con efecto 2025 que van a tener su dificultad. Y estamos hablando entre 3.000 y 5.000 docentes que van a tener sus dificultades para acceder en tiempo y forma al trabajo. ¿Dificultad de que no van a poder tomar horas? De que no van a poder tomar horas. ¿El que está concursando ahora no puede tomar horas? No, porque el concurso tiene efecto 2025, es decir, el concurso no tenía efecto 2024. Puede tomar horas, pero sin el efecto del concurso. Sin el efecto del concurso. El trabajo no tiene, digamos, el aumento de grado que puede derivar de... No tiene asegurado el trabajo, ese es el gran problema, porque está en una categoría como la categoría 2B, que es la categoría de egresados, que tiene derecho a elegir en la mayoría de los casos 20 horas, pero si esas horas no se ponen en tiempo y forma. Miren, hay un dato que rompe los ojos. Desde el mes de diciembre se nos viene diciendo extraoficialmente que va a haber un número importante de estudiantes que no va a poder ser absorbidos por la educación técnico-profesional, que van a retornar a secundaria. Se habla por ahí extraoficialmente de la creación de 50 grupos como mínimo. La pregunta que uno se hace, con una elección tardía como esta, si ya desde diciembre se sabe que va a haber necesidad de crear 50, 60 grupos, ¿por qué no se hizo y no se volcó esos grupos a la elección de entrada? Porque después va a ser muy difícil cubrirlos cuando los docentes ya tengan sus horas, ya sean en educación técnico profesional, ya sea en secundaria. Lo del interior que vos preguntabas ahí, yo insisto mucho con el interior. Hay varios interiores. No es la misma situación de las ciudades capitales departamentales con lo que pasa en las localidades, los interiores del departamento, donde muchas veces se llega a mayo, junio, sin poder cubrir la totalidad de horas. Olivera, con esta situación que se plantea, además la aplicación de la segunda parte de la transformación educativa, ¿qué pronóstico hay? Por lo menos desde FENAPES, ¿qué visualizan? Yo creo que es lo que se va a ver... en general, ¿no? Lo que se va a ver en el terreno, la situación concreta, es una serie de improvisaciones que se han venido profundizando. Miren, todas las estrategias que se vendieron en términos de marketing con la reforma de EBI han fracasado. Los estudiantes no han concurrido mayoritariamente a sus horas de apoyo, ni en diciembre, ni en febrero. Estamos esta semana recién cerrando el año lectivo 2023 con cero margen para poder planificar desde el punto de vista de las instituciones, que es lo que acá no aparece en la preocupación de la administración, ¿no? ¿Qué pasa en la vida concreta de los centros educativos? ¿Cómo afecta a las decisiones centrales la situación de estudiantes, de docentes, de familia? Bueno, yo creo que hay un conjunto, se viene un conjunto de improvisaciones para el primer año de bachillerato, con los famosos talleres, donde a los estudiantes, cuando vos los inscribís... Hablemos de que se empieza a aplicar en bachillerato la transformación educativa. Efectivamente, pero miren lo que nos pasa. Yo soy adscrito y soy padre cuya hija va a la educación pública. En ambas situaciones me encontré con que hay una supuesta oferta de talleres opcionales para los estudiantes, pero que hay que decirle la verdad a los padres y al estudiante. Miren, no sabemos si lo que usted está eligiendo es lo que va a tener efectivamente acá, porque no hay espacio educativo, porque no hay docente para cubrir esos talleres. Es decir, las improvisaciones están ganando terreno de forma constante y generando situaciones muy complejas de muchas veces de manejar, porque después, con toda lógica, la familia, el estudiante reclama lo que se le vende por parte de la administración en términos de marketing, ¿no? ¿Cuál es la situación edilicia a nivel nacional? ADES denunció concretamente que se le había impedido ingresar a edificios educativos con prevencionistas. Un tema recurrente en el comienzo de clases. Desde FENAPES, ¿qué valoración hay a propósito de la situación de los edificios? En líneas generales se abandonó una política que se tentaba trazar, que es un problema estructural, no solamente imputable a esta administración, o política, intelectualmente es honesto reconocerlo, pero nosotros habíamos insistido en los últimos años mucho con el trabajo del mantenimiento correctivo o preventivo de aquellas instituciones que por lo general tienen muchos años y que albergan un número importante de estudiantes cuyo trajín genera deterioro. En esta administración, lamentablemente, esa política se abandonó por completo, prácticamente. Y además, parte del fideicomiso que estaba en la CND, que tenía que ver con la infraestructura, hoy es utilizado con autorización parlamentaria para cubrir algunos gastos que implican la transformación educativa. Por lo tanto, también en este periodo vimos un rezago bastante importante desde el punto de vista del desarrollo de infraestructura. Hay obras en liceos que están paradas hace más de un año y cuando se pregunta, bueno, ¿cuándo se van a culminar? ¿Cuándo se van a corregir situaciones que estaban planificadas hacerlas? No hay respuesta, o la respuesta básicamente es no hay recursos. El vínculo entre el CODICEN, secundaria y FENAPES está en un nivel donde ya no hay posibilidad de negociar, avanzar.
No. Consulto por la postura que ha adoptado FENAPES también ante la reforma particularmente, al igual que muchos sindicatos de la educación. Mire, hay una premisa que es básica. Los gobiernos y las administraciones pasan, los trabajadores quedamos. Entonces... Claro, pero se lo consulto porque están negociando las cuestiones vinculadas a las horas. Hubo una reunión bipartita, se promete una cosa, después, según señala FENAPES, no se cumple, entonces... Digo, ese vínculo en algún momento genera un desgaste donde no se puede negociar, ni avanzar, ni proponer, me imagino yo. Sí, la credibilidad se construye de ambas partes, ¿no? Y en este sentido, yo decía, el 5 de febrero salimos con una visión bastante optimista de que había cosas que se podían corregir, que se venían haciendo mal, y lamentablemente eso no sucedió. Ahora, eso no es motivo para dinamitar los puentes. Siempre hay que apostar al diálogo y de hecho lo tenemos con todos los miembros del CODICET de la ANEP y también con la Dirección General de Educación Secundaria. A veces hay acuerdos, a veces hay desacuerdos y a veces hay exigencias porque las partes no cumplen lo que se comprometen a cumplir. Es parte de un proceso que tiene que ver con la negociación colectiva, estamos hablando del acceso al trabajo, estamos hablando del derecho a la educación que también tienen nuestros estudiantes y para eso hay que apostar muchísimo al diálogo. De hecho, conversamos de forma permanente con diversos actores, tanto en el CODICET de la ANEP como con la Dirección General de Educación Secundaria, lo que a uno a veces le queda la sensación, particularmente hablando de la Dirección General de Educación Secundaria, es que es un diálogo de sordos, ¿no? Donde por más que se explicite, por más que se den los fundamentos, que incluso se nos llega a decir en una reunión, bueno, estamos de acuerdo que esto debe ser así, después hay que actuar en consecuencia. ¿Qué pasa con medidas que puede adoptar el sindicato de cara al inicio de clases, de estas situaciones que se plantean? Y ya agrego el 8 de marzo, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, en términos de medidas no hay de momento nada planteado. De hecho, hoy tenemos a la tarde una reunión de la Dirección Ejecutiva de la Federación para analizar una puesta a punto del estado de desarrollo de la elección de horas. Va a haber una asamblea el próximo domingo 25 que va a ser de carácter nacional. Ahí vamos a profundizar ese diagnóstico inicial en términos de cuál es el estado de situación, en lo que tiene que ver con la elección de horas, en lo que tiene que ver con la organización de las instituciones, en lo que tiene que ver con el tema de infraestructura. Y bueno, un poco en función de cómo se desarrollen los hechos vamos a actuar. Es importante señalar que el próximo viernes 23 está pautado con la Dirección General de Educación Secundaria una nueva instancia bipartita donde nosotros le hemos planteado a la Administración la necesidad de que a ese viernes 23 se creen todos los grupos que haya que crear para que en la semana posterior, antes del inicio de curso, se puedan poner a elección. Le hemos planteado la necesidad de atender particularmente algunas situaciones de docentes que no van a poder acceder a su trabajo en tiempo y forma por responsabilidad de la administración. Bueno, cómo se cubre ese trance para que no queden descubiertos incluso de la protección social. Si hay propuestas colocadas arriba de la mesa que esperemos tener alguna respuesta con respecto a lo que define la administración. Y en lo que tiene que ver con el 8 de marzo, hay una resolución ya adoptada por la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PCNT, que básicamente va por la lógica de lo que ya se resolvió el año pasado, convocar un paro nacional de mujeres en el marco de un paro mundial de mujeres, que cada sindicato lo instrumente como entienda pertinente. Y en el caso de nuestra federación hay una resolución muy explícita de nuestro último congreso que orienta a acompañar el paro mundial de mujeres el 8 de marzo. Olivera, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.